mis queridos hermanos, en esta mañana les saludo nuevamente a todos ustedes por este encuentro que tenemos para poder estudiar una lección más y quisiéramos que el Señor nos ayude a entender. Hemos caminado y estamos caminando según el propósito del Señor y quisiéramos que Él día a día nos pueda ayudar a entender su palabra. No es tan difícil entenderlo si nosotros dejamos que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos dé a comprender cada parte de su palabra. Necesitamos que Él sea nuestro guía y sea nuestro instructor para que todo lo que podamos entender sea de acuerdo a su voluntad. Su amigo y hermano Eduardo, en esta mañana les da una cordial bienvenida a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, y que todos ustedes en esta mañana puedan comprender parte de su palabra y que podamos nosotros escudriñarlo y acercarnos más a lo que está escrito. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios, como de costumbre, para que Él sea nuestro Maestro. Donde te encuentres, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana nuevamente estamos reunidos con el gran propósito, Señor, de poder entender tu palabra. Te pedimos perdón porque sé que no actuamos de acuerdo a tu voluntad. Somos tardos para entender y para obedecer tu bendita palabra. Señor, no quisiéramos que tú pases por alto lo que nosotros hacemos. Quisiéramos tu disciplina, quisiéramos que tú nos enseñes a obedecer, porque realmente, Señor, somos pecadores y necesitamos ser moldeados por ti, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a lo que tú permitas con nosotros. Hacer, Señor, ese gran trabajo y obra, Señor, que es de predicar tu palabra. Queremos, Señor, en esta mañana aprender nuevamente de este escrito. Y quisiéramos que, aun cuando abramos uno o dos libros, Señor, podamos nosotros entender y comprender qué es lo que significa cada parte de lo que está escrito. Te lo pido, Señor, estos favores en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula Creencia más, creencia más confianza. Eh, Vamos a ver en esta mañana lo que es creer y lo que es tener más confianza en todo lo que nosotros aprendemos. La pregunta dice, ¿cómo nuestra experiencia, cómo nuestra muestra la experiencia del centurión que no basta solo creer, sino que la fe también incluye la confianza? Sin duda que es así. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Santiago capítulo 22, capítulo 2, perdón, el versículo 19 y el versículo 20. 19-20 dice así: Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El apóstol Santiago está aclarando y está diciendo que los demonios también creen. Y el creer es tener la seguridad de que hay un Dios y un Dios que hace la obra, que está moviendo los corazones de cada persona y que también puede hacer muchos milagros. Pero no por eso nosotros estamos seguros de que vamos a tener la salvación. Para eso tiene que moverse dice, las obras, la confianza y el hacer lo que está escrito. Muchas personas en este tiempo pueden decir creer en el Señor,
y no actuar. ¿Cómo así? Eh, el mundo entero cree en Dios, pero no hace su voluntad, no camina conforme a lo que el Señor quiere. Y eso no es creer, y eso no es actuar como el Señor quisiera que nosotros actuemos. Por esa razón, en la palabra del Señor nos está diciendo que no solamente basta creer, los demonios creen y creen más que nosotros, pues ellos fueron arrojados del cielo y esa es la causa por la cual nosotros podemos también estar en la misma situación de los ángeles caídos, porque no actuamos, no hacemos lo que el Señor dice. El mundo en este tiempo, cuando preguntamos, todos, la mayoría va a decir que cree en el Señor, pero en el actuar, cuando hay decisiones que tomar, no lo hace. Por esa razón, el apóstol Santiago en el versículo 20 nos dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Eso quiere decir de que nosotros, si decimos creer en el Señor, tendríamos que actuar y tendríamos que ir al Señor como Él lo dice en su palabra. Vamos a ver otro libro, en Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice así: por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los que creen. ¿Se dan cuenta? El Señor viene a salvar, el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y las personas que aceptaron esa salvación empezaron a seguirle al Señor y a actuar conforme a lo que Él había dicho para hacer. Y eso quiere decir de que nosotros estamos muy lejos del Señor, porque en dificultades el creer muchas veces se hace vano. No es como el Señor lo ha dicho. Por esa razón, el cristianismo se vuelve un cristianismo falso, porque realmente no está de acorde como el Señor lo ha establecido. Tú, mi querido hermano y amigo, donde te encuentres, si crees en el Señor, tienes que actuar, tienes que hacerlo, porque esa es una fe viva. Las obras sin fe es muerta. Primeramente es la fe, y el fruto de la fe es las obras. Y las obras vienen a ser el actuar, el hacer lo que está escrito en la palabra. En el testimonio, la pluma inspirada en mensajes selectos, el tomo 1, la página 389 dice: nadie puede ser justificado por sus propias obras. Nadie puede ser justificado por sus propias obras. Puede ser librado de la culpa del pecado, de la condenación de la ley, de la pena de la transgresión, solo en virtud del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. La fe es la única condición bajo la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no solo la creencia, sino también la confianza. ¿Se dan cuenta? Que la fe no solamente incluye la creencia, sino la confianza, el saber que Dios lo va a hacer. Por esa razón dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es saber de lo que Dios va a hacer y tener la tal confianza que tarde o temprano tiene que realizarse. ¿Te das cuenta?
Si has pensado que solamente el decir que hay un Dios es creer en el Señor, estás muy equivocado. Es necesario que después de la creencia que nosotros tenemos, actuemos. Trabajemos por el Señor y digamos al Señor que Él transforme nuestra vida. Entonces, ¿cómo muestra la experiencia del centurión que no basta solo creer, sino que la fe también incluye la confianza? ¿Cómo demuestra que al, al tener al lado al maestro, el centurión tuvo la seguridad de que el Señor iba a realizar el milagro, ¿no? Al tener la seguridad de que nuestro maestro iba a realizar el milagro. Porque la pregunta dice, ¿cómo demuestra la experiencia del centurión? Dice que al tener al maestro la seguridad de que él iba a curar a su criado. Eso es lo que debemos nosotros. Cuando leamos las escrituras, debemos tener la seguridad de que Él va a cumplir las cosas. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y es necesario tener en cuenta que sí se va a realizar. Podemos leer la escritura, pero si no confiamos de lo que va a pasar, lamentablemente somos como el texto de Santiago, como dice en el versículo 19, los demonios también creen. Dice la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer diariamente para obtener esa fe vivificante? ¿Qué debemos hacer? En Isaías, el capítulo 45, Isaías, capítulo 45, versículo 22, ¿qué dice? 55, 22. Vamos a ver. Dice así, porque ¿por qué gastáis en el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Perdón, 45, 22. Dice así, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Miradme a mí, todos los que habiten en la tierra. Recuerden que en mí está la salvación, en mí está la seguridad de que ustedes tengan una vida mejor. Pero para eso, para mirar a Cristo, nosotros deberíamos tener una experiencia. El Señor está con nosotros. Él está en cada lugar. Pero la pregunta está si nosotros miramos a Él para que Él nos ayude en lo que nosotros estamos haciendo. No tenemos la seguridad que el Señor esté con nosotros si nosotros estamos actuando de la manera contraria. Es verdad que el Señor siempre va a estar ahí, en todo momento, pero la preocupación debe ser si nosotros estamos mirando a Cristo. Si nosotros no estamos mirando a Él, lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad de una salvación. En Primera de Timoteo, el capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12 dice así. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la que fuisteis llamados cuando hicisteis buena confesión ante muchos testigos. Pero tú, hermano, dice, pelea la buena batalla de la fe. Luchar y pelear esa batalla de la fe consiste en que nosotros, aún en los obstáculos, deberíamos seguir creyendo en ese bendito, en esa bendita promesa que Dios ha establecido con su pueblo, de que Él ayudaría a cada alma que se aferre al Señor. Ahí estamos nosotros, ahí deberíamos llegar nosotros a comprender de que el Señor nos está llamando
para que nuestra vida sea una vida de transformación. Así como el centurión, al llegar nuestro maestro a su ciudad, él pudo comprender de que estaba ahí el poder. Y al hacer y al actuar de la manera que actuó, fue recompensada por el gran milagro que hizo. Dice en la Review and Herald del 22 de septiembre de 1910, la palabra de Dios ofrece libertad espiritual, eliminación de a quienes la estudian con la seriedad, iluminación, dice a quien las estudian con seriedad. Aquellos que aceptan la promesa de Dios y las cumplen con fe viva, tendrán la luz del cielo en sus vidas. Beberán de la fuente de la vida y conducirán a otros a las aguas que han refrescado su propia alma. Debemos tener esa fe en Dios que le toma la palabra. No podemos lograr ninguna victoria sin una confianza, sin nubes, porque sin fe es imposible agradarle. Es la fe la que nos conecta con el poder del cielo y la que nos brinda la fuerza para afrontar los poderes de las tinieblas. Esta es la victoria que vence al mundo, incluso a nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para ejercer una fe inteligente debemos estudiar la palabra de Dios. La Biblia, y solo la Biblia, comunica un conocimiento correcto del carácter de Dios y de su voluntad con respecto a nosotros. El deber y el destino del hombre están definidos en sus páginas. Las condiciones bajo las cuales podemos esperar la vida eterna se establecen explícitamente y la perdición de aquellos que descuidan una salvación tan grande se predice en el lenguaje más contundente. Eso es lo que necesitamos nosotros. Por esa razón, tú que estás escuchando, necesitas obtener esa fe que no proviene de cualquier hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El deseo de todas las gentes, la página 391 dice, si miramos constantemente a Jesús con los ojos de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a su pueblo hambriento y sediento. Descubrirán que Cristo es un Salvador personal. Al alimentarse de su palabra, descubren que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza natural y terrenal e imparte, dice, una nueva vida en Cristo Jesús. Mi querido hermano, no podemos nosotros decir que creemos en el Señor y no obtener esa fe. Esa fe es producida de acuerdo con la comunión que tengamos con el Señor, la confianza del que el Señor va a hacer. Muchas veces decimos creerlo, pero en nuestro actuar estamos en contra de lo que el Señor ha dicho. Por esa razón, necesitamos, hoy más que nunca, dejar que nuestra vida sea de acuerdo con la vida maravillosa de nuestro Maestro. Entonces la pregunta decía, ¿qué debemos hacer diariamente para obtener esa fe vivificante? Buscar a Dios en las Escrituras, dejar que las Escrituras moldeen nuestra vida. Cuando digo dejar que las Escrituras moldeen nuestra vida, es la palabra viva que sale de la boca del Señor. Podemos leer la Biblia y no tener un cambio en nuestra vida. La Biblia solamente es el instrumento que el Señor tiene para que nosotros podamos encontrar al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana hemos aprendido un mensaje más y que el Señor pueda cuidarte y protegerte de acuerdo a lo que Él lo quiere y que este día sea un día de bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta mañana.